Bien, hermanos queridos, visitas, damos gracias al Señor porque vamos a poder seguir ahora con esta serie que hemos iniciado ya hace un tiempo, viendo la vida de Abraham. Pero lo que vamos a ver hoy es como un caminito lateral de la historia de Abraham, que es muy importante también y que nos deja mucha enseñanza. Y que está en el pasaje que vimos, que es el capítulo 16, que leímos en realidad, capítulo 16, del 7 al 16. Ahí se relata todo esto. Pero yo quería preguntarle si usted conoce a don William Carey. ¿Hay alguien que lo conozca? William Carey nació en el año 1761 a 1834. Este hombre es conocido y él era un zapatero tímido y que hizo una gran obra, pero con la ayuda de Dios, de su Dios. Él tenía una baja autoestima por su origen humilde. Él era un zapatero, como dije, que vivía en Inglaterra, descendía de una familia pobre y él mismo decía que no era especialmente inteligente, ni elocuente, ni fuerte, no tenía, en el fondo, decía él, no tengo ningún brillo. Incluso los demás pensaban eso de él. Tenía poca formación, era tímido, se sentía inferior. Otros predicadores lo miraban como un don nadie. Ese era este hombre, menospreciado, menoscabado, mirado en menos. Incluso él en una reunión propuso enviar misioneros al extranjero. Y un líder religioso le respondió, si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin tu ayuda ni la mía. Y Carey quedó humillado, desanimado, y aún así, él confiaba en su Dios y él puso un propósito en su corazón. Este hombre llegó a ser conocido más tarde como el padre de las misiones modernas. Este hombre logró, a pesar de lo que él mismo pensaba de él, de lo que el entorno pensaba de él, de lo que los demás pensaban de él, llegó a ser, por la ayuda de su Dios, llegó a hacer cosas impresionantes. Tradujo la Biblia completa o parte de ella a más de 30 idiomas. Estableció escuelas, imprentas y talleres. Trabajó contra prácticas crueles que habían en la India, como el sati, que es quemar a las viudas. Cuando una mujer quedaba viuda, la quemaban ahí en la plaza. Él luchó contra eso, fundó la primera gran sociedad misionera bautista, transformó la educación en la India e inspiró el movimiento misionero hacia el extranjero y influenció a grandes hombres como Hudson Taylor. Un zapatero que él mismo se miraba como cosa poca, que los demás lo miraban como cosa poca. Dios vio en él un instrumento y vio en él y le dio un propósito. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas no hemos sentido así? Somos poca cosa. Y hemos sentido a veces con justificación cuando hemos sido maltratados, cuando hemos sido menoscabados, cuando hemos sido mirados en menos, cuando el mismo sufrimiento por alguna condición que llevamos o que tenemos de salud física, de carácter, nos complica y nos sentimos poca cosa. O pensamos que no somos importantes. ¿Le ha pasado eso? Bueno, siempre Dios está viendo y siempre Dios está viendo nuestras vidas y lo que somos, y Él ve lo que nosotros no vemos. Él está viendo cada área de nuestra vida y Él nos conoce, Él nos ve y Él sí nos valora. Para Él somos importantes, para Él somos valorables. Y Dios, ¿por qué puede llegar a pensar eso? ¿Por qué puede ser eso? Porque Dios siempre, Él está presente. Él siempre está ahí viendo cada cosa que te pasa, cada cosa que te sucede, cada cosa que hay en tu vida y en tu corazón. Él es omnipresente y es omnisciente.
Lo extraño es que, siendo eso su carácter, su perfección, debiendo ser una fuente de esperanza y fortaleza para nuestras vidas, no lo llega a ser, siendo que Él nos conoce perfectamente, sabiendo lo malo que tenemos, igual nos ama, debiera ser para nosotros una motivación para buscarle y servirle, pero nosotros no lo consideramos. Proverbios dice, capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él lo ve todo. Él es omnisciente. Salmo 139, 1, 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él te conoce. Él lo sabe todo. Él está atento a nuestro clamor. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Dios nos llama a que confiemos nuestras vidas a Él, sin importar las circunstancias, el maltrato, quienes nos rodean. Él nos dice, confía en mí. Salmo 56, 3 y 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. El Señor es bueno. Todos tenemos nuestro día de la angustia. Todos tenemos nuestro día en que somos maltratados. Todos hemos tenido estos pasajes tristes en nuestra vida y algunos lo están viviendo. Pero yo te quiero decir que hay un Dios que te ve. Así se llama el tema de hoy. El Dios que me ve. El Dios que me ve, el Dios que ve todo, el Dios que conoce todo, el Dios que lo sabe todo, el Dios que lo puede todo. Te ve a ti. Te ve a ti. Y no te ve como nosotros vemos con un dron. No. Él te ve como se ve desde un dron. Él te ve por dentro, por fuera, a tu alrededor. Él ve todo lo que tú estás sufriendo. Él ve todo lo que tú estás padeciendo. Y el primer punto que vamos a ver, Dios ve al afligido. Segundo punto, Dios nos da promesas en medio del dolor. Y tercero, Dios se revela como el Dios que me ve. Y Dios se revela a tu vida. Lo que hemos estado viendo es la vida de Abraham. Y Abraham, para los que no han estado, una pequeña introducción. Abraham, este hombre que es el padre de la fe, tuvo promesas de Dios. En Génesis 12, versículo 1, versículo 7, Dios les dice y le promete que va a tener descendencia y que lo va a llevar a una tierra prometida. Luego en el versículo 13, 15 también, y en el versículo 15, 5, para sellarlo, hace un pacto con él. En el 15:5 lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, en la promesa que le hace Dios. Y luego, como decía, lo sella todo esto con un pacto en el versículo 18 del capítulo 5. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Tremendo territorio. Y esa era la promesa. ¿Por medio de quién? Del hijo de la promesa. ¿Y qué pasó? La semana pasada estuvimos viendo cómo en el capítulo 16, del 1 al 6, Sarai tuvo la maravillosa idea de ayudar al plan de Dios tomando a Agar, la egipcia, para que tuviera un hijo con Abraham. Y Abraham acepta. ¿Y qué pasó? Vimos que hubo conflicto, vimos que hubo pugna. En vez de ser de bendición, resultó siendo todo lo contrario y hubo problemas. Y llegamos hasta ese punto que está en 16:6, ese versículo.
Llegó a tal la situación porque Agar le pregunta a Abraham y le dice, mira, esta mujer Sarai me está tratando mal, Agar me está tratando mal, esta afrenta sea sobre ti, que Dios juzgue entre tú y yo. Y le dice que esta mujer me está molestando y Abraham le dice, bueno, hace como quieras. Y dice en la palabra que la comienza a afligir. Dice el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y ahí yo les hacía notar eso. ¿Se acuerda que les decía cómo habrá sido la aflicción que sufrió Agar, que prefirió arrancar al desierto que estar en la casa? Estar en medio de todos esos peligros que estar en esa casa. Y el primer punto es, Dios ve al afligido. Entonces debemos considerar, para analizar este primer punto, las condiciones de la vida de Agar. Para recordar, ella era esclava, ¿cierto? No sabemos si fue, porque ella era egipcia. Y eso es importante notar. Ella podría haber sido de una hija de un esclavo egipcio. Nació como esclava. Podría haber sido. Podría haber sido que sus padres tuvieron alguna deuda y la entregaron en parte de pago a esa deuda. O un hermano de ella podría haber tenido esa deuda y la entregaron como parte de pago. Pero si uno se pone a analizar en todas las circunstancias, ella era egipcia no por su voluntad, obviamente. No era esclava por su voluntad. Y estaba sufriendo todo esto. Pero ella no pidió nada de lo que le estaba pasando, ni siquiera este tema que se le ocurrió a Sarai. Ella no lo propuso. No fue idea de ella, no fue plan de ella. Pero sí debemos considerar que siendo extranjera, que siendo egipcia, siendo esclava, tenía una situación social muy baja. Era una esclava extranjera. Y para ella era una oportunidad, ¿o no? Lograr tener un hijo del señor de la casa. Le subía su estatus. De hecho, quedaba mejor posicionada que la misma Sarai, porque iba a ser la madre del heredero. Quizás para ella fue un momento de alegría, o ella tuvo de repente alguna esperanza. Pero cuando escucha esta respuesta de Abraham y cuando ve cómo actúa Sarai, ¿cómo se sintió? Nuevamente menoscabada, nuevamente disminuida, nuevamente maltratada. No digo que ahí la maltrataran, pero Sarai tenía algo con ella y estaba sufriendo y prefiere escapar. Y lo más triste, que cuando huye ella, al parecer, cuando huye, como que no se dan ni cuenta, porque nadie la fue a buscar. El relato bíblico no nos dice, y salió Abraham con sus jinetes y con sus 318 a buscarla. Nadie la fue a buscar a ninguna parte. No podemos decir que ella era inocente, ella también actuó mal, ella actuó con orgullo, actuó con rebeldía, actuó con insolencia con su señora. Pero hay que tratar de entender lo que había en el corazón de Agar. Y ella huye. Agar entonces se encuentra en huida, vulnerable y con miedo. El versículo 7, y ahora vamos al versículo 7, nos muestra lo que hace el Señor. Y por eso quería hacer esta aclaración previa para que entienda qué es lo que busca y lo que encuentra el Señor. Y dice el versículo 7, ¿lo leemos todos juntos? ¿Ya? 1, 2, 3. Y la halló de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y la halló el ángel de Jehová. Y la halló el ángel de Jehová. Acá vemos cómo el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios? El ángel de Jehová. Es Jesús, es una manifestación
una cristofanía, una teofanía, pero una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y la vemos acá en el Antiguo Testamento, y donde Él la encuentra. Cristo buscando, Dios buscando al hombre. Dios busca al hombre. Dios la halló y la halló. ¿Se da cuenta o no? Cuando usted halla las llaves perdidas de su casa, ¿qué está haciendo antes? O cuando está buscando los calcetines que tiene que usar en el cajón de la cómoda, ¿qué hace? Revuelve, busca, abre el otro cajón, busca, desordena, pero quiere encontrarlo, ¿no? Y la halló. Dios te busca. Dios te busca. El hombre no busca a Dios. No hay ni uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios. Pero Él te halla. El ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y la encuentra en esa situación. Dios buscando al hombre. Dios busca a esta mujer. Y es hermoso el Señor cómo nos busca. El ángel de Jehová entonces encuentra a Agar en el desierto, mostrándonos para que nosotros entendamos que el Dios ve y busca a quienes están heridos, solos o huyendo. Dios busca al que está solo, herido y huyendo. Dios te busca porque estás sufriendo. Dios te busca porque estás herido. Dios busca al que tiene el corazón golpeado, al que está enfermo, al que está sufriendo, al que está solo, al que fue abandonado, al que fue dejado, al que perdió a alguien. Dios está ahí contigo buscando. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Oh, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es Cristo. Esto es tan parecido al pasaje cuando se encuentra con la samaritana. ¿Dónde estaba el Señor ahí? Ahí estaba con ella. Así está contigo. Así está conmigo. Y Dios la encuentra y no la deja sin dirección. Dios la encuentra perdida a la oveja y no la deja sin dirección. Dios te encontró y no te dejó sin dirección. Dios te salva y te da instrucciones. Dios toca tu corazón y te guía. Y dice el versículo 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Nadie jamás puede escapar de la presencia de Dios. Y lo primero que hace Dios es poner las cosas en su lugar. El Dios de verdad, el Dios verdadero, nuestro Dios va a hacer lo bueno y va a poner las cosas en su lugar. Dios no nos va a mentir y Dios no nos va a decir lo políticamente correcto para no herir nuestros sentimientos. Mira lo que le dice, lo primero que le dice, Agar, sierva de Sarai. ¿Dónde la puso? En su lugar. No le dijo, Agar, la candidata que le puede quitar el puesto, tú también puedes. No, si tú puedes, si tú hay esperanza en ese camino, sigue por ahí. Agar, sierva de Sarai, esclava de Sarai, ese es tu lugar y es lo que te corresponde. Así que uno espere que el Señor le empiece a arreglar su situación en esa forma. Dios le va a decir la verdad, porque la verdad os hará libres. La verdad es lo mejor. Reconozca la situación. Siempre es bueno saber quién soy, dónde estoy parado, qué pasa conmigo. Que el Señor te lo diga.
Y eso se puede trabajar con las promesas del Señor, sí. Con el amor del Señor, sí. Y Él la pone en su lugar. Habla con la verdad y corrige para así comenzar la restauración. Y el ángel de Jehová le hace dos preguntas. O dos en una, ¿cierto? Y le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Uno lee esto, cuando lee la Biblia, lee estas preguntas y uno dice, oye, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Pues claro, es una pregunta simple, pero una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda. Es lo mismo que hizo Cristo con nosotros en nuestras vidas. En algún momento, para los que son hijos de Dios, cuando tuvieron ese encuentro personal con Cristo y conocieron a Cristo como Señor y Salvador, el Señor te enfrentó y a lo mejor no lo escuchaste, no te diste cuenta, pero te dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu dolor? ¿Cómo está tu sufrimiento? ¿Cómo está el sentido y el propósito de tu vida? Y la segunda pregunta, ¿y a dónde vas a ir después de la muerte? ¿Cuál va a ser tu futuro? ¿A dónde vas a parar después? Y le apuesto que cuando usted no era cristiano no tenía idea para responder eso. No fue una hacer apuestas. Pero le invito a pensar, ¿cuál era su respuesta antes de ser cristiano? ¿Qué va a ser de ti después? ¿A dónde ibas después? ¿Cuál era su respuesta? Bueno, el fin de semana voy a ir a tal lugar, después tengo que ir a trabajar, voy a seguir viviendo así hasta que complete los años de mi vida y me moriré. Y ahí sabré. Esa era su respuesta. Pero el Señor quiere que tú tengas esa respuesta y que tú tengas esa certeza que no importa de dónde vengas, que si confías en Él, vas a saber dónde vas. ¿Tú sabes dónde vas? Yo sé dónde voy, porque he confiado en Cristo como Señor y Salvador y sé que mi fin es estar en la gloria con el Señor. Y esa es mi esperanza y ese es mi camino. Seguirlo a Él y terminar con Él, terminar allá con Él en la gloria. Y es lo que debe tener cada hijo de Dios. Pero Dios la enfrenta, Cristo la enfrenta y le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Y qué podría haber dicho la egipcia? Vengo de la casa de Abraham, soy esclava, fui entregada como un regalo a él, fui entregada por el plan de mi señora, he sufrido mucho, me han maltratado, vengo caminando en el desierto, estoy embarazada. Y nada de eso lo he pedido, he sido tratada con injusticia, puedo haber dicho muchas cosas. Pero lo triste es que ella no podía responder la segunda pregunta. No la quiso responder. O no tenía que decir. ¿A dónde iba ella? Seguramente, por lo que relata, iba camino a Shur, al camino a Egipto. Iba de vuelta para donde ella conocía, de donde ella venía. Pero no tenía más planes que eso. Era una respuesta que ni siquiera la da. Ella no le responde eso. Lo único que le dijo fue, huyo de delante de Sarai, mi señora. Eso es lo único que le dijo. Eso le estaba diciendo, que estoy huyendo de mi señora, porque he sido maltratada. Nadie puede huir de la presencia del Señor. Ella huía de la presencia de su señora. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien que esté viendo este video o esté viendo esta transmisión, no conoce a Cristo como Señor y Salvador, no puede huir de la presencia de Dios. Y Él sabe tu situación. Y puedes descansar en Él, pedirle perdón a Él por tus pecados, arrepentirte de tus pecados y pedir a Él que sea tu Señor, tu Salvador, confiar tu vida en Él, tu eternidad en Él y pedirle que Él sea el Señor de tu vida y que entre en tu corazón. Pero nosotros como hijos de Dios estamos confiando en Él, estamos depositando nuestras vidas en Él, sabemos lo que estamos viviendo, lo conocemos y se lo hemos confiado a Él.
para que Él nos instruya en el cómo actuar, en el cómo seguir. Espero que tengas la certeza de dónde va tu vida después de en la eternidad. Si eres hijo de Dios, debiera tenerlo muy, muy, muy claro. Cristo nos da la certeza. Es la promesa de la vida eterna y la salvación. Confiar en que Dios nos salva por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, el poder del Evangelio, el poder de la cruz, el poder de nuestro Señor. Salmos 139, 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar para bendecirte, para cuidarte, para hallarte, para estar contigo en tu aflicción, en tu sufrimiento. Y también le habla con un propósito y le habla con una dirección. Le habla con dirección y propósito. Así es Dios. Dios te va a hablar con dirección y con propósito. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Cuando el ángel de Jehová encuentra a Agar, le instruye, le da una dirección a su vida, corrigiendo lo que está mal, cambiando lo que está torcido, restaurando lo que se ha roto, le instruye al modo de Cristo, al modo de Dios, porque el modo de nosotros no es correcto. No sigas tu propio plan, sigue el plan de Dios. El orgullo y la rebeldía no nos va a ayudar. Es la humillación y el corazón quebrantado ante Dios el que nos va a ayudar. Es ir a los pies del Señor y someternos a su voluntad. Ella lo que hace es enfrentar esta humillación. Va a donde su señora. Esa es la instrucción. Enfréntala y sométete a ella. Quebranta tu orgullo y tu corazón. Sométete bajo su mano. Y ese corazón humilde, contrito, humillado, es el corazón que agrada a Dios. Nuestro Señor Jesucristo halla las ovejas sucias, manchadas, pero Él las limpia y las restaura. Las sana, las alimenta y las guarda en su redil. Él nos cuida así. Así encontró a Agar y le dio dirección. Fue tan claro que le hizo cambiar en 180 grados su sentido. ¿Se da cuenta? ¿Dónde iba ella? A Egipto. ¿Y qué le dijo Cristo? O le dijo el ángel de Jehová. No, allá es, en el sentido contrario. Jonás, tienes que ir a Nínive. No, yo me voy para allá. No, Jonás, tienes que ir para allá. Así el Señor cambia la vida del hombre en 180 grados, completamente invertido el sentido, porque nuestro sentido, nuestra forma de ver la vida es incorrecta, pero la forma de Dios es la correcta. Dios quiere dar sentido a nuestras vidas. Así también debiera ser siempre nuestra actitud: someternos, humillarnos y obedecer a Dios, a pesar de todas las consecuencias, a pesar de todos los problemas. Hermano, cuando usted comienza a servir al Señor y se somete al Señor y comienza a tomar la posta que el Señor le dejó, el desafío que el Señor nos deja, va a tener problemas, va a tener dificultades, pero hay que enfrentarlos. ¿Se acuerda del rey David? Cuando era chiquitito y fueron a buscarlo y lo nombraron y le dijo el profeta: tráeme a tu otro hijo. No, este no es. A otro más. Y no hay ninguno más.
Sí, hay uno que está en el campo, pero cuidando la oveja, pero ese es el David, pues sí que. Y se lo trajeron, ese era. ¿Y qué le hizo Dios? ¿Le puso una corona? No. ¿Sabes lo que hizo Dios con él? Al tiempito le puso una prueba. Y esa prueba era Goliat. Cada uno tiene su propia Goliat. No tienes coronas, hermanos. Dios no nos manda a usar coronas. Dios nos manda a ser forjados por Él, usados por Él, direccionados por Él, guiados por Él. Y vamos a encontrar dificultades. Pero ahí es donde debemos gozarnos en que Dios nos use. Ese privilegio no lo tiene cualquiera. Dios va tras el que está extraviado. Y dice Mateo 18:12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Nos fue a buscar, nos limpió, nos restauró y nos llevó al redil. Y Él nos cuida, y Él nos lleva a los buenos pastos, y Él nos sustenta. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es quien te guía, Él es quien le da sentido a tu vida, propósito a tu vida. Hay heridas que nadie entiende, que solo tú conoces. Hay injusticias que nadie ha visto, que solo tú has vivido. Hay lágrimas que has derramado que nadie nota, que en el silencio de tu corazón has sufrido y que has recordado situaciones y que has vivido situaciones. Pero Dios sí las ve. Pero Dios sí está ahí contigo. Pero Dios sí está en cada momento contigo. Cuando tú sientes que nadie te comprende, que nadie te escucha, que nadie te ve, Dios sí te encuentra en ese desierto en el que estás. Dios sí está contigo ahí. ¿De qué estás huyendo? ¿Qué dolor estás sufriendo? ¿De qué quieres sanar hoy? El Señor está ahí contigo. Él está ahí contigo. Permítele que haga la obra en ti. Confía en Él, descansa en Él. El Señor te va a dar dirección. El Señor te va a dar propósito. Segundo punto, Dios nos da promesas en medio del dolor. Dios te da promesas en medio del dolor. Génesis 16:10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré toda tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. En el momento más oscuro, en el momento más triste para Agar, huyendo en el desierto, sola, embarazada, maltratada, sufriendo, Dios se encarga de tocar su vida. Así también Dios se encarga de tocar tu vida. En el momento en que tú estás sufriendo, Dios va por medio de su amor y su misericordia y te levanta y nos muestra su soberanía, su amor, su misericordia. Se manifiesta el gran yo soy en tu vida y le da a Agar una promesa. El ángel de Jehová le transmite un pacto similar al de Abraham. ¡Qué tremenda bendición le dio a esta mujer! ¿Tú crees que Dios te ama menos que lo que amó a Agar? Él te ama igual, porque su amor es perfecto. Él no tiene privilegiados. Él nos ama a todos por igual. Su amor es tan grande que es gigantesco, no hay limitación para su amor y te ama, así como amó a Agar, también te amó a ti. Y le dijo, multiplicaré tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios te ama. También tiene promesas para tu vida. Versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y no termina ahí, sino que le da más información.
No bastó con decirle esa tremenda promesa, sino que le dice que está embarazada, porque Él es Dios, porque Él lo sabe, porque Él lo conoce. El ángel de Jehová extiende su bendición, indicando detalles específicos. Cuando le dijo, he aquí que has concebido, que estás embarazada y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Y le da el nombre. Ese nombre se lo dio Dios y significa el Dios que oye. El Dios que me ve, pero también oye. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Tu aflicción es oída por Dios. Dios escucha la aflicción de su pueblo. ¿Se acuerda cuando se le presenta a Moisés que le dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo? Dios escucha tu clamor, Dios escucha la aflicción de tu corazón. Y el versículo 12 dice, y él será, da más información, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y ahí le está dando más información del carácter que iba a tener Ismael y de la profecía que le está dando sobre Ismael. En el hebreo original y otras versiones que usted puede ver de la Biblia, la reina, hay otras versiones más de la Biblia donde usted puede ver que ese pasaje dice será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Eso está en el idioma original y también hay otras versiones que lo toman y lo traducen literal. Como un burro salvaje. Y hoy día usted puede entender eso como un burro salvaje, así como, oye, va a ser un burro, un porfiado, pero no es el concepto que habían en la época. Hoy día lo entendemos así como algo negativo, pero en realidad lo que le estaba diciendo, que un asno montés, un asno salvaje, era un animal libre y difícil de domesticar, independiente y resistente, veloz y acostumbrado a vivir en el desierto, sin dueño ni sometimiento. Para las antiguas culturas, este animal era un símbolo de libertad, indomable y no de torpeza. Le estaba dando esa descripción como algo importante, algo positivo, que señalaba esto que Dios quería decirle que Ismael sería como un burro salvaje, independiente, libre, una vida nómada, autónoma, fuerza, resistencia en el desierto. Ismael estaba destinado a sobrevivir, prosperar en ambientes duros y áridos, igual que el asno salvaje. Eso es lo que estaba diciendo, que va a ser también una nación conflictiva con otros pueblos. Pero era lo que Dios le estaba hablando de todo esto. Y eso nosotros lo podemos ver. Los estados árabes son así. Es una descripción pero clarita de cómo son ellos. Es la profecía del Señor. Y son hermanos con Isaac. Son hermanos. Los árabes y los judíos vienen de la misma raíz. Son hermanos. Son hermanos. Y Dios se lo está haciendo notar a Agar. Ve que el Señor es bueno. Cómo le da toda esa información. Qué tremendo es el Señor. Nuestro Dios no ignora tus lágrimas. Mientras Agar veía sufrimiento, Dios veía un propósito. Dios veía un propósito. Él tenía un plan. Él tenía un propósito. Nosotros muchas veces cuando estamos padeciendo no entendemos, no sabemos cuál es el propósito, cuál es la razón. A veces logramos entenderla. Quizá hayan cosas que cuando estemos en la presencia del Señor les vamos a tener que preguntar, pero el Señor siempre tiene un propósito. Y acá en el sufrimiento de Agar, donde ella solamente veía dolor y poca esperanza, Dios veía un propósito. Y Él no va a ignorar tus lágrimas. Él siempre ve cada pena, cada angustia, cada dolor que tú tienes. Él
la ve, y en medio de ese dolor y de esa angustia, Dios te puede hablar, te puede dirigir, te puede consolar y por medio de sus promesas sostener y consolar. Porque sus promesas son verdaderas y se van a cumplir y ellas te van a consolar. Dios te consuela por medio de sus promesas que son eternas. ¿Te recuerda alguna promesa de Dios para su vida? Yo tengo anotada 2, 3. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, Dios está con nosotros siempre. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él nos da su paz, no como el mundo, sino como Él nos da su paz que es verdadera. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios te va a sostener y sustentar. Pero primero busca a Dios, el reino, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Él no solo ve tu situación, sino que ve también lo que puede hacer con ella. Él puede cambiar todo. Él puede hacer cambiar tu lamento en baile. Él es Dios. Él es Dios. Él es bueno. Tercer punto. Dios se revela como el Dios que me ve. Génesis 16, del 13 al 14. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí y vered. Agar hace algo especial, único, que en realidad no es único. Le da un nombre a Dios. Ella le da un nombre a Dios. Pero ¿por qué es algo único? Consideremos lo siguiente. Ella era una mujer extranjera. No era israelita. No era de la casa de Abraham. Era egipcia. Pero aún así Dios se revela a ella, la escucha y le habla con ternura. ¿Se acuerda de Cristo con la mujer samaritana? Qué misericordioso y bueno es el Señor. Ella no solo recibe un nombre de Dios, ella se lo da. Ella responde nombrando a Dios según lo que ella experimentó. Ella entendió y comprendió. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le preguntan, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, te lo reveló mi Padre. Ella también llegó a esa comprensión por una experiencia personal y dice, estoy frente al Dios que me ve, porque Él me vio cuando yo estaba sufriendo, cuando yo estaba solo, cuando yo estaba desamparado, cuando estaba olvidado, maltratado. Él me vio. Así que tú eres el Roy, el Dios que me ve, el Dios que te ve. ¿Se da cuenta qué experiencia más especial la de Agar, y todo por la gracia y la misericordia de Dios? Él es el único caso donde un ser humano asigna un nombre a Dios en señal de una revelación personal. Hay otros hombres que le han dado nombre a Dios en la Biblia. La mayoría son profetas, salmistas, pero son de descripciones de su carácter, como Jehová Jireh, Jehová Shalom, que tienen que ver con las perfecciones de Dios. Pero ella se lo pone por una experiencia personal, por un acto de Dios obrando en la vida de ella. Agar lo dice desde su experiencia profunda. Él me vio en mi angustia.
Él me vio en mi dolor. Él me vio en mi sufrimiento. Agar es la única persona en la Biblia que directamente le puso un nombre a Dios. Lo hizo en un momento de dolor, soledad, desesperación. Y Dios honró ese encuentro y la restauró. ¿Por qué la restauró? Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y Dios lo hizo de nuevo. Restaura la vida de Agar. ¿Qué hizo Agar? Regresó y llegó a la casa de Abraham. ¿Sabe que ella fue valiente? Obedeció la palabra de Dios. ¿Y podía tener consecuencias? Sí. Ella era esclava y había huido. Podía incluso ser asesinada por eso. Podía ser castigada por eso. Pero ¿qué es lo que hace Abraham cuando ella llega? Seguramente le contó. Abraham, se me apareció el Señor. Yo vi a Dios. Vi al Dios que me ve. Al viviente que me ve. Lo vi. Y me habló. Y me dijo que regresara. Y que este hijo que tengo tuyo se va a llamar Ismael. ¿Y qué dice la palabra? Y Abraham, y llamó a Abraham, el nombre le dijo que le dio a Agar, Ismael. Porque Agar se lo dijo. Y la escucharon. Y le respetaron lo que ella pidió. Restauró su vida. Estaba huyendo, estaba escapando, estaba sufriendo. Y ahora estaba de nuevo en un lugar seguro, protegida por Dios. Qué hermoso es el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando tú vas escapando, sufriendo, Él quiere darte la certeza y la seguridad de que puedes obedecer su palabra. Agar vuelve al lugar del que había huido, pero ya no vuelve rota. No vuelve con el corazón sufriendo, vuelve con identidad, vuelve con un propósito, vuelve confiando en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Nos recuerda de que Cristo también lo hizo con nosotros. Lo hizo con la mujer samaritana, con esta mujer que tenía su vida destruida. Y le muestra la verdad, le muestra quién es Él. Y ella va y lo predica en todos los lugares. De la felicidad que tenía. Le da un propósito, renueva su vida, la restaura y le da un propósito. Eso es lo que hace el Señor también con nosotros. Quizás tú eres hijo de Dios y crees que Dios, aún así, aun cuando seas hijo de Dios, crees que Dios se ha olvidado de ti. Crees que Dios no te ve. Crees que Dios no te escucha o que no eres importante. Pero yo te digo, sí eres importante para Dios. Y tú también puedes vivir esa experiencia de conocer al Señor, no como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Por eso el Señor a veces manda pruebas en nuestras vidas, porque a veces tenemos ese concepto, que Dios es verdadero, que Dios es bueno, que Dios me salva, pero Él está en grandes temas, no está para atenderme a mí, no está para cuidar de mí. Pero sí está para atender, está para cuidar, porque es el Padre que lo hace. Él es un Padre bueno, perfecto, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, está en todo lugar y Él quiere hacerlo. Lo que pasa es que nosotros no se lo permitimos porque tenemos conceptos errados de Dios. No es tu siervo, pero es tu Padre. Él no es siervo de nadie, Él es el Señor, Él es el soberano. Y Él está atento, inclina su oído para escuchar nuestro clamor, nuestro dolor, nuestro llanto, nuestro sufrimiento. Y si no eres hijo de Dios y crees que Él no te ve, Él sabe todo lo que has hecho. Él sabe todas las cosas que has hecho y que no has hecho. Y es el tiempo en que te llama el Señor y te dice, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tus caminos. Acepta a Cristo como Señor y Salvador y te voy a dar vida eterna. Pero si no lo haces, hay condenación.
hay condenación. Es el llamado que hace el Señor. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de Jesucristo, por medio de su evangelio, por medio de la cruz de Cristo. Ahí hay perdón de pecados, hay restauración, hay salvación, hay esperanza. No importa lo que pasemos acá en la tierra, un día vamos a estar con Él en la gloria. Yo tenía un compañero de trabajo que estaba haciendo una evaluación del clima y todo eso, y estábamos hablando con él, me acuerdo, con otra jefatura, con un gerente, me acuerdo. Y le preguntamos que cómo se sentía, cómo lo habían tratado. Y uno de los conceptos así de la idea de la empresa donde trabajo yo era transparencia. Y justo él estaba sentado en un lugar donde arriba decía transparencia. Y él nos dijo, yo me siento como que pusieran el letrero para identificarme a mí. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque parece que soy transparente, porque hacen reuniones, a mí nadie me invita, hacen actividades, a mí nadie me invita, a mí nadie me saluda, el día de mi cumpleaños pasan colados, como que no le importo a nadie. Y todos quedamos así, oh, qué tremendo. Y era el compañero transparente. Pero fue un llamado de atención para nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos así. La historia de Agar nos recuerda 3 verdades fundamentales. Dios ve tu dolor. No eres transparente para Él. No eres invisible para Él. Él te ve. Dios habla y te da promesas. Donde tú ves dolor, Él ve destino y propósito. Dios restaura y envía. Puedes volver a tu vida con una nueva fuerza, porque Él te dio, porque Él te cuida, porque Él te fortalece. Tal vez tú también estás en tu desierto. Tal vez estás cansado de huir. Tal vez el dolor que llevas dentro te angustia, es un sufrimiento. Pero Dios te llama por tu nombre. Te dice, Agar, yo te veo. Quizás tú puedes decir, pero ¿cómo Dios me puede ver? Porque a veces seguimos con nuestro corazón duro. ¿Cómo Él puede entender mi sufrimiento? Pero hay un texto en la Biblia que nos muestra lo que padeció Cristo. Y Él sí te puede entender. Que es una profecía para los israelitas para que se den cuenta de lo que hicieron con Cristo. Y una descripción vívida de lo que vivió Cristo. Y dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si hay uno que sufrió, si hay uno que fue despreciado, si hay uno que fue maltratado, si hay uno que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, como que fue menospreciado y como que escondimos de él el rostro, son esas personas que, no sé si a usted le pasa, pero de repente hay gente que está en un estado tan deplorable que como que da cosa verlos, como que escondemos el rostro, como que sentimos esa carga de, si lo veo lo tengo que ayudar, no puedo pasar de ahí. Eso hacían estos hombres. Lo veían en tal estado de sufrimiento, de dolor, que escondían el rostro para no sentir esa carga de culpabilidad. Cristo te entiende, porque Él mismo fue despreciado, desechado, varón de dolores, quebrantado. Él es tu Dios. Él te entiende. Él te ve. Él te ama. Oremos. Padre Celestial, te amo, muchas gracias por tu palabra, porque nos gozamos saber que tú nos ves cada día, porque tú eres nuestro Dios, el Roy, nuestro Dios grande que ve, el viviente que me ve. Te alabamos, Padre, porque tus misericordias, tus gracias son nuevas para con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos. Te pido que tú le ayudes a confiar en ti y esperar cada día en ti, y que lleven en su corazón este mensaje
pensando que tú todos los días nos estás viendo, para bien o para mal, porque hacemos cosas que no te agradan. Ayúdanos a hacer lo bueno delante de ti, para llevar el Evangelio de Cristo, para hacer luz en las naciones, para ser buenos hijos tuyos, porque Cristo es el Señor y porque le amamos, le obedecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bendiciones, hermano.